Dejadme en los comentarios para vosotros qué ha sido lo mejor y lo peor de Natlan en esta semana desde la versión. Sobre todo lo más interesante, quiero saber qué es lo que más os ha sorprendido y llamado la atención de lo que llevamos de versión, o algún easter egg, sorpresa o referencia que os haya hecho abrir los ojos y levantar del asiento. Y hoy vamos a ver todas las curiosidades, en mi opinión, lo mejor, lo peor y sobre todo lo más loco que tiene esta versión, que literalmente no solo es la mejor versión de Genshin Impact hasta ahora, sino es nuestra versión. La versión que referencia a toda la comunidad de habla hispana y principalmente la comunidad de Latinoamérica. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Recordad, es gratis, no os cuesta nada, ayuda un montón a mí y a todo el equipo, posiciona el vídeo, crecemos, así que gracias ahí por ese pedazo de like, activa la campanita y vamos con Natlan. Bien, empezaré por lo peor porque siempre es increíblemente bueno ir de menos a más, y creo que lo peor ya lo sabéis porque he hecho un par de vídeos bastante virales al respecto. Y es básicamente, número uno, Mualani está muy rara. Mualani, después de probarla todavía más durante una semana, sigue perdiendo algunas ultis por ahí, no sé a dónde, y sigue perdiendo algunos daños y los pececitos se llenan mal y sigue perdiendo algunos mordiscos por rotación. Pero bueno, quizá con personajes futuros se arregla. No hay que darle mucha más vuelta, es un personaje inicial y es muy buena montura. Y luego, otra de las cosas malas es la escarcha bendita, creo que todos lo sabéis ya. La escarcha básicamente no ayuda mucho, es más para jugadores nuevos, no te va a arreglar una cuenta y desde luego es bastante improbable que te dé un artefacto perfecto de varias de las maneras posibles a conseguir, aparte de que hay mucha más limitación de lo que pensábamos. La fuente que me dijo que aproximadamente podría haber 40 en el mapa, hablaba de todo el mapa de Natlan cuando se desbloquee y no la 5.0. Pero en contraposición de la escarcha, que fue un poco F, os diría que para mí el relicario de Natlan y que hayan incluido el cazador fantasmal y el compañía dorada ha sido increíble, porque mi gaming ha mejorado bastante. No sé aún cuánto puedo pegar en abismo porque aún no he ido a probarlo, pero mi gaming ha mejorado bastante. Mi New Billet se ha convertido en un New Billet top 0.1% mundial y ha mejorado increíblemente, es perfecto prácticamente. Mi Furina se quedó perfecta, le quedaba un poquito de probabilidad y ahora ya está perfecta. Y he mejorado bastantes personajes con relicario porque, sabiendo que venía, ahorré bastantes ítems antes de Natlan. Y lo último malo, para empezar con lo bueno, porque esto es una locura. Lo único malo, en mi opinión, que hay en Natlan es, si habéis hecho la misión de Arconte principal, tranquilos, no os hago spoiler, nos dan una excusa muy mala de por qué la gente de Natlan no aparecía en otros continentes. Parece que se la han sacado de debajo de la manga y han dicho, bueno, el que dé la idea más original para justificar que no haya personajes de Natlan en otros sitios por el tema del color de piel y estábamos viendo cómo lo lidiábamos con ello, pues se la ponemos en la historia y le aumentamos el sueldo $5. Y básicamente la excusa de por qué no hay gente de Natlan en otros sitios me ha parecido muy mala. Ya la veréis en la misión de Arconte. Ahora empezamos con lo bueno, porque os va a explotar la maldita cabeza. Lo bueno de Natlan, lo primero que tengo por aquí, porque tengo una lista increíble de cosas que quería mostraros, es la cantidad infinita de referencias que tiene toda la versión a unos niveles espectaculares que, si bien una vez yo mismo me quejé de que no sabían representar a la gente de Europa en Mondstadt y querían poner a Eula a bailar tango, que es argentino, para que pareciese una flamenca, que es española, pero Mondstadt representa a Alemania, que no tiene que ver con España, y se notaba que no tenían ni idea de la cultura europea, y una vez dijeron no sé qué de Sevilla y del río y se perdieron bastante. Se nota que esta vez con Natlan sí han dado en el clavo con cada una de las referencias. Empiezo. Para empezar, Natlan literalmente es España. Sí, amigos, es España. Básicamente aquí hay una meseta en el centro y Madrid, que es la capital de España, está situada justo en una meseta en el centro del país. Y justo aquí tenemos pues la ciudad, la tribu de Kinich. Aquí, justo aquí en España, una ciudad muy importante, que está más por aquí realmente, que se llama Barcelona.
pero prácticamente han puesto otra tribu importante aquí. Y me cuentan, aquí disculpas, me cuentan que aquí estaría técnicamente Portugal y bueno, hay un par de ciudades que podrían ser Oporto y Lisboa, no sé dónde están geográficamente, mis disculpas, no me sé la geografía de Portugal, pero empezamos con las referencias. Más referencias, hay referencias a comidas típicas de Latinoamérica y no comidas mal hechas, comidas a medias, comidas sutiles, no, literalmente mi comunidad me dijo, si no hay tacos, si no hay ceviche y si no hay arepas, no es Natlan. Y os estoy poniendo en pantalla literalmente una misión que me dice, toma el ceviche del campamento. Abrimos debate en los comentarios. ¿El ceviche de qué país es originario? ¿Las arepas son de Venezuela o de Colombia? ¿Se dice palta o aguacate? Hay una cantidad infinita de referencias. De hecho, hay una taquería aquí en la ciudad principal. Si vais al restaurante que está por aquí, lo estarán poniendo los editores en pantalla. Es una taquería, tiene un dibujo de un taco gigante dibujado. Y por último, y me faltan muchas más referencias, pero obviamente no quiero que el vídeo sea infinito, tranquilos, sigo con las cosas buenas. La Arconte es una medio bruja chamán que en cuanto puede te dice, vamos a chupar y a pegarnos unas bielas. Sí, amigos, si hicieron la misión de Arconte sabrán a qué me refiero, como toda doña latinoamericana, porque sabéis que tiene 500 años y sabréis por qué. Seguimos con las referencias, bueno, aparte de, se me olvidan más referencias, la referencia a Tupac Amaru, los cacahuetes, cacahuatl, que es una flor o una, no es una flor, pero está por el mundo abierto como recolectable, el maíz, que es M-A-H-I-S, referencia a la pronunciación del maíz, M-A-I-Z, de la gente de Latinoamérica y más referencias. Seguimos, aparte de las referencias, porque si no esto sería infinito, a las leyendas locales. Las leyendas locales de Natlan han sido un pedazo de acierto. Si queréis que haga un vídeo de las leyendas locales, cómo derrotarlas y que en ese vídeo muestre un gameplay de qué equipos distintos y demás, es decir, un vídeo 100% sobre las leyendas locales. Si queréis que haga un vídeo de eso, dejadlo en los comentarios, pero básicamente en resumen, las leyendas locales no solo son un acierto, han mejorado mucho el formato de Fontaine, porque en Fontaine eran pues un ladrón, un slime de estos que son mutantes, que tienen brazos hidro, que tiene el triple de vida, pero aquí realmente a las leyendas les han dado identidad propia, les han dado mecánicas propias y de hecho siento que las leyendas locales ahora me recuerdan más a, son 10 en Natlan concretamente, me recuerdan más a líderes de gimnasio Pokémon y que la gente se quiere preparar para ir a por las leyendas. Si ya hicieran que cada leyenda te dé por lo menos un deseo o algo así, creo que todo el mundo iría directamente a prepararse para bajarse las leyendas locales, con lo cual creo que las leyendas en general y sin dar muchas más vueltas son un pedazo de acierto. Lo siguiente que me ha gustado y ha sido un acierto en Natlan ha sido dos cosas que las englobo en una, porque son unos cambios muy fuertes y muy controversiales en Genshin respecto a la comunidad china, y lo estaréis viendo en pantalla. Básicamente se resume a dos cosas que nunca tuvo el juego y es poca tela y fanservice de la comunidad anime. Sí, amigos, en Natlan tenemos a la parte de las termas, de las saunas, ¿no? de los baños termales, donde están en la misión de Arconte, ya la haréis, pues unas imágenes de Mualani, de la viajera en bikini. Los NPC tienen menos ropa que todos los NPC existentes del resto del juego. Es decir, ¿recordáis cuando hablábamos, sin entrar un poco en sexualizar exageradamente, ¿recordáis cuando hablábamos que nos gustaría que para el verano trajesen skins veraniegas? Imaginábamos a Jin con una skin un poco más veraniega y no la skin que tiene, que es un poco meh. Las skins de censura que en su momento trajeron, la censura del ombligo de Shenhe, la censura de la personalidad de Rosaria. Pues aquí, amigos, han hecho exactamente lo contrario con ese tema. Natlan es la región de la poca tela, no sé si es referencia latinoamericana también, pero lo dejo en vuestro criterio. Además, también lo han hecho con el color de piel. Como podéis comprobar, hay una cantidad de melanina por fin en los personajes, que si bien no estoy de acuerdo en que se note que han cedido un poquito ante las funas que hubo, sí que me acuerdo que todos en su momento comentábamos que no había ni un solo personaje de un tono de piel pues distinto al tono de piel neutro, y aparte ya sabéis que Xinjiang y algunos personajes con unos tonos un poco distintos
solían también ir por la línea de tú no sirves mucho y sin embargo ahora aquí en Natlan han apostado y muy fuerte por los tonos de piel, de diversidad en general. Y si bien, como digo, para mí ceder ante la funa que hubo no es la mejor decisión de Hoyoverse, sí que es una cosa, al igual que el tema del fanservice, sobre todo en el tema del verano, la poca tela y el que realmente eso es una realidad que existe a día de hoy en un montón de países con calor, que se lleva poca tela y punto porque hace calor. Es un pedazo de acierto que está rompiendo con los estigmas de todo Genshin Impact y es la primera vez que lo hacen y lo hacen bien. Y de hecho, dar un like a este vídeo porque me acaba de enviar solicitud, como veis, una cuenta china. Soy el CEO y mi empleado me acaba de mandar una solicitud y acabo de ser delatado en vídeo. Siguiente, los NPCs en general tienen más trabajo. Aquí no voy a darle mucha vuelta al asunto, pero en resumen los NPCs ya no me parecen tan genéricos. Incluso algún NPC, salvando las distancias, por ejemplo con Jet de Sumeru o algún NPC de Fontaine, diría que en Natlan los NPC en general, hasta la mayoría me parecerían personajes jugables. Está la referencia a Keitaro de la comunidad habla hispana que está justo ahí y para mí que es totalmente a propósito esa referencia. Está la referencia a, no me acuerdo cómo se llama, pero ya sabéis, el Liven latinoamericano, que es un gigachad, que estará por aquí en pantalla, que lo están poniendo, que es el líder de la tribu Geo, que es increíble. En el NPC tiene una personalidad, pero de otro maldito nivel. Está Chuichu, que es la hermanastra de Chaska, que en la misión de Arconte la conoceremos, que parece una líder de gimnasio Pokémon de tipo tierra, una personalidad increíble y la verdad podría casi ser un personaje jugable si no fuera por la cara de NPC que tiene. No en plan mal, sino que es el diseño neutro de estos personajes. Y etcétera. Los NPC son mucho mejores. Las recompensas. Las recompensas son infinitas. Es la región de la historia con más recompensas que ha habido en todo el juego. Comparado con la 1.0 que dieron 170 deseos, aquí han dado un aproximado de unos entre 152 y 55. Y digo aproximado contando con todos los logros y demás, pero es que ha habido algunas sorpresas extra que no esperábamos. La Gamescom que no se contaba en el conteo inicial de deseos y alguna cosa más que poco a poco ha ido aumentando este conteo y como digo, contando con la 1.0 que nos dio 170 deseos en total, que fue el mes de lanzamiento del juego, esta es la versión que más deseos en total nos ha dado a todos los jugadores de toda la historia de Genshin Impact. La segunda con más después de la 1.0 con 170, esta se quedaría con unos 155 en total y es una maldita locura. Aparte, las recompensas en general son deseos, pero la manera de obtenerlas es bastante interesante y de diversas fuentes. Por último y más importante, y acabamos el vídeo, no solo el esfuerzo general que se ha notado bastante, sino que la misión de Arconte, en mi opinión siempre hay mucho texto y esta también tiene mucho texto, pero es de las misiones de Arconte que más se disfruta si la habéis terminado ya, por la parte del torneo, sin mucho spoiler, que se hace muy dinámico, por la parte de la semi-exploración cuando vas al mundo, al reino de la noche, que tampoco hago mucho spoiler, pero también se hace muy dinámico, mucho fanservice, mucha epicidad con la Arconte y por último, lo más épico de esta versión y en mi opinión es la Arconte. La Arconte para mí es la mejor Arconte que jamás ha tenido Genshin Impact, ya no solo en diseño, no sabemos aún el gameplay, sino principalmente en actitud, en poderío. Es la única Arconte que no entrega pacíficamente la gnosis. Venti intentó resistirse un poco, pero le acariciaron la panza y le mandaron con San Pedro. Aquí esta señora creo que ha mandado a dormir a Capitano. Literalmente. De hecho, hay una frase, un diálogo que dice textualmente que pudo disipar la bruma y no quiso y lo dejó escapar. Podría habérselo papeado tranquilamente al capitano y no quiso. Esta Arconte creo que va a ser la Arconte favorita de toda la comunidad de Genshin Impact y creo, en mi opinión, que es la mejor Arconte en todos los aspectos del juego y aún no conocemos su jugabilidad. Así que poquito más. Si opináis lo mismo o lo contrario, dejadlo en los comentarios. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y Natlan promete, porque esto solo es la 5.0 y todavía falta por venir 3 tribus más del 60% de mapa y muchos personajes como Xilonen, como Mabuika y posiblemente Capitano en el futuro, aparte de Chaska, Citlali, Yansan y muchos otros. Así que el hype está por las nubes. Poquito más. Cuidaos mucho, bueno, dejar un like, una buena de Bennett, suscribiros si os ha olvidado. Si no has dado like todavía, dale corriendo ahí like, gracias, y por la campanita de suscripción. Y ahora sí, como decía, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini miñis y chaito.